Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dios les bendiga a todos, a los que ya estamos, a los que acaban de llegar. Pero también vamos a abrir la palabra en el libro de Juan. Juan capítulo 17 y el versículo 22. Amén. Dice el capítulo 17, el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén y amén. Amén. Esta era una oración que Jesús hacía por sus discípulos. Y esa oración que Jesús hacía dice: Padre, la gloria que me diste, esa misma gloria yo se la doy. Señor, como tú me has amado, que ellos también conozcan que Él nos ha amado, que tú también los has amado. La misma gloria que Jesús tuvo es la misma gloria que vino a su iglesia. No es otra, no es una diferente, es la misma gloria. Y ahora, ¿qué era la gloria que Jesús estaba hablando? La gloria de la que Jesús estaba hablando aquí era la gloria doxa, la claridad de la majestad. La claridad de la majestad de Jesús fue vista por los hombres, fue manifestada por los hombres. La gloria de Dios en Jesús fue vista, como el Señor quiere manifestar la gloria de Dios en su iglesia. Y usted es la iglesia de Jesús. Usted es la iglesia de Jesús. La misma gloria que Jesús vino a mostrarla es la misma gloria que la dejó para que sea mostrada a través de su iglesia. Y Jesús le decía: Padre, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que sean uno. ¿Con quién nos llama Jesús a ser uno? Primeramente con el Espíritu Santo. Dice la palabra: todo el que se une a Él es un espíritu con Él. ¿Un qué? Un espíritu con Él. Un espíritu con Él. Y dice: para que así como nosotros somos uno, ellos también sean uno. ¿Uno con quién? Uno con su Santo Espíritu. Pero dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para que sean qué? Perfectos en unidad. ¿Cuál es ese vínculo perfecto que nos une? El amor. Dice la palabra: porque el vínculo perfecto es el amor. Y ese amor no puede ser desarrollado sin la unidad del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya su palabra, habrá un entendido que busque al Señor, que de verdad lo busque, no por un interés propio, sino por un interés que el Señor manifieste su gloria, no solamente a la vida personal, sino que a través de la vida de alguien. Y Jesús decía: yo he venido no a hacer lo que yo quiero, sino la voluntad del que me envió. Usted como iglesia, como hijo de Dios, en los pocos años o muchos años que lleva con Él, ¿cómo es su expectativa en esta noche para con Dios? ¿A qué vino a su casa en esta noche? ¿Cómo propuso en su corazón
venir al Señor. Vino con la intención, Señor, hoy voy a tener un encuentro contigo, hoy me voy a rendir, hoy voy a entregar lo que no he entregado en años. Hoy voy a decirte, sí, Señor, hoy te voy a obedecer en lo que tú quieras. ¿Cómo vino su corazón delante del Señor? Dice Jesús, no otra gloria, la gloria que el Padre le dio, la misma gloria. Muchos vienen a la iglesia pensando, tal persona no es digna de estar allí, tal persona no es digna de servir al Señor, tal persona estaba así, pero su corazón estuvo lejos de decir, Señor, de lo que tú me has enseñado, de lo que tú me has ministrado, yo quiero servirte. No viene con un corazón así hacia el Señor. Y en esta noche, conforme a lo que Jesús le dijo a su iglesia, que no otra gloria, sino la misma gloria que tuvo Jesús. ¿Usted recuerda cómo Jesús anduvo? ¿Cómo Jesús se manifestaba a las personas? ¿Cómo Jesús se acercaba a las personas? ¿Cómo Jesús reaccionaba con las personas? ¿Usted lo recuerda? ¿Cómo Jesús tenía misericordia? Dice la palabra que Él, al ver la cantidad de enfermos, Él tenía compasión de ellos y los sanaba. Usted vio la gloria del Señor cuando leía los evangelios y ver la vida de Jesús aquí en la tierra. La misma gloria que usted la ve reflejada en Cristo es la misma gloria que viene a su iglesia por el Espíritu Santo. Y aún dice su palabra, esas obras que mostró Jesús en su gloria son mayores las que verá la iglesia, mayores las que creen en Él, las que creen en Él. Y en esta noche vamos a ver un poco, esto fue una oración que Jesús hizo por sus discípulos, pero hay una oración que hace un hombre que antes de venir Jesús, el Señor lo usa para hacer un templo para que habite su presencia, un templo para que habite su arca, un templo para que sea el testimonio con anterioridad de lo que iba a ser la iglesia. ¿Cuántos han leído la oración que Salomón levanta al presentar la casa de Dios? Nadie pudo pagar un precio para levantar una casa como la casa del Señor. Nadie dijo, voy a pagar una ofrenda para levantar, para que el Señor me elija y yo levantar una casa. David fue el que tenía el anhelo de hacerle una casa al Señor, le rendía culto al Señor. David estaba gozoso de ir a la casa del Señor y de los que iban con él a la casa del Señor. Y el Señor le da privilegio que su descendencia levante, como Salomón, que era su hijo, levante la casa al Señor. Le da ese privilegio, pero Salomón lo aceptó, lo recibió, y cuando Salomón levanta esa casa, no porque él había predestinado en su corazón hacerlo, sino porque era una promesa del Señor en su vida, y él dice, sí, lo voy a hacer, y levanta esa casa al Señor. Y cuando él viene y presenta esa casa al Señor, él empieza haciendo oraciones, y dice, Señor, si viniera en pecado y oraran a ti, tú los perdonarás. Y empieza haciendo cada oración. Si viniera tal persona en maldad y orare a ti, tú lo perdonarás. Y el Señor escucha todas las oraciones que Salomón levantó en su casa. Diga conmigo, el Señor escucha las oraciones que fueron levantadas en su casa. También la oración de Jesús fue escuchada. También la oración de Jesús fue escuchada. Si la oración de Salomón fue escuchada, y el Señor le responde en el capítulo 7 y dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Salomón estaba haciendo oraciones, pero había sido preparado un culto en honor al Dios de la vida, en un culto de honor a aquel que le había dado privilegio de levantar la casa. Porque no era privilegio de quien quiera, sino de Salomón. Porque un hombre como David, a pesar de sus errores, él anhelaba de darle un lugar al Señor. Anhelaba tener una casa para el Señor. Y él hace
oraciones. Diga conmigo, cada oración que yo hago es recibida en el cielo. Cada oración que fue presentada por Salomón, Dios la escuchó, Dios la oyó, porque si en todas las oraciones que usted lee que fueron presentadas, por ejemplo en el 36 dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los llevaren cautivos a tierra de los enemigos, lejos o cerca, ellos volvieren en sí a la tierra donde fueron llevados cautivos, es decir, convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieras llevado cautivos y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia esa ciudad que tú elegiste, hacia la casa que has edificado en tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su casa y perdonarás a su pueblo que pecó contra ti. Cada oración que fue presentada, el Señor dijo sí, porque su palabra dice que todo aquel que Él viene, Él no le echa fuera. Él no le echa fuera. Y cuando el Señor escuchó todas las peticiones, el Señor también le dijo, yo también tengo algo que decir. El fuego de Dios descendió sobre ese lugar, porque había sacrificio. En otra versión de la escritura no dice el holocausto, dice donde hubo sacrificio de animales, Cuando nos levantamos en contra de la ley del Señor, de la palabra del Señor, de su presencia, el pecado muchas veces nos hace volver con un pensamiento de animal, de disfrutar más un lugar de pecado que la presencia del Señor, porque la presencia del Señor no está lejos, no está Él solamente en este lugar cuando nos reunimos, está allí, está en su corazón, está en su vida. Dice la palabra, no ignoren que ustedes son templos del Espíritu Santo, no lo ignoren. Y el Señor miró que ya había sido rendido el sacrificio, toda la maldad, todo el pecado, todo lo que había sido cometido, Él lo oró para perdón. Lo oró para perdón y a causa de la misericordia que Él estaba mostrando por un pueblo. Porque no fue levantada la casa de Dios para solamente exhibir el pecado, sino para pedir perdón por el pecado. Y el Señor lo miró, lo aceptó y hizo descender fuego. Hizo descender fuego en ella. ¿Para qué hizo descender ese fuego? Dice, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó su casa. ¿Qué tanto usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Qué tanto usted quiere ver la manifestación en su vida? ¿Qué tanto le quiere rendir en su ser al Señor? Jesús oró por nosotros. Si Salomón oró por un pueblo y el Señor contestó esas oraciones con fuego, ¿cuánto más la oración que Jesús hizo? La mayoría de los que estamos aquí sabemos que Jesús nos ha dado un llamado. En todos los corazones hay el latido del llamado del Señor. Pero ¿qué tanto se manifiesta? ¿Qué tanto le servimos en el llamado que el Señor nos ha dado? ¿Qué tanto estamos haciendo por Él? Y tal vez es porque falte la entrega como sacrificio vivo en la casa del Señor. Dice su palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Separados de su presencia, separados del lugar de donde Él ha establecido un cuerpo de Cristo, no podemos ver su gloria. Y dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. El Señor convocó desde el principio
para que la iglesia fuera gloriosa. Jesús lo dijo, no lo dijo alguien más. Usted es parte de una iglesia gloriosa. ¿Cómo quiere terminar sus días? Diciendo, yo un día experimenté la presencia del Señor, yo un día le serví, yo un día vi. ¿O quiere terminar diciendo, Señor, toda buena palabra que tú me diste, yo la vi cumplirse en mi vida? Ninguna cayó a tierra, sino que toda se cumplió. Sin embargo, vemos que Salomón, como hombre, también le falló al Señor. Se apartó a pesar de el privilegio que Dios le dio, de levantarle casa. No solo levantó casa, sino que oró por el pueblo. La presencia del Señor descendió. No oró. Debes tener sacerdotes, levitas, muchos para la casa del Señor, pero quien oró fue Salomón. Fue su corazón de entrega, fue su corazón de dolor, porque la presencia de Dios no descendía. Fue la presencia de Dios la que luego, al él haber orado, la hizo descender el Señor. Entonces, tal como el Señor usó un hombre como Salomón, que fue muchos años antes, usted y yo no tenemos pretexto para no ver la gloria del Señor. Porque Él presentó un templo físico, pero más usted y yo no hemos sido templos hechos por manos de hombre. Hemos sido templos elegidos por el Señor. Templos llamados por Jesús, templos del Espíritu Santo. Y su palabra dice, no ignores que es templo del Espíritu de Dios. No lo ignores. Y ahora, siendo templo, ¿cómo presentas tu templo delante de Dios cada mañana? ¿Cómo presentas tu templo en la noche? ¿Cómo presentas tu templo en el diario vivir delante de la presencia del Señor? ¿Cómo presentas tu vida? Si sabes que el Espíritu Santo está allí, le dices, Espíritu Santo, quédate aquí, yo voy a hacer lo que quiero. Muchas veces cambiamos. Si Esaú cambió por un plato de lentejas, nosotros cambiamos ni siquiera por un plato de lentejas la presencia del Señor. Y dice la palabra que Dios honra a los que le honran. El Espíritu Santo nos ama a todos, nos anhela a todos. Pero no ignoremos que tenemos privilegio de ser casa del Señor. No de hacerle una casa, sino de ya ser una casa hecha, un templo hecho. Jesús oró por nosotros. No podemos decir que alguien no ora, porque Jesús mismo oró por nosotros para que la misma gloria que estuvo en Él, esa misma gloria descienda sobre nuestras vidas. La presencia del Señor era tan fuerte en Jesús que Él conocía los corazones, discernía el espíritu de las personas. No porque era Dios, solamente porque dice la palabra que Él no se aferró, porque de haber sido por eso, Él hubiera caminado por cualquier lugar y se hubiera mostrado como Dios, sino que la presencia de Dios era tan fuerte sobre su vida que Él miraba y comprendía la vida de cada uno. Dice, y comprendiendo lo que ellos pensaban en su corazón, les decía, porque Él sabía, porque Él honraba lo que se le había permitido aquí en la tierra, es ser templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra que por el Espíritu fue llevado al desierto. Y por el Espíritu fue llevado allí, fue sostenido en el desierto. Fue tentado, el diablo lo tentó, mas el Espíritu Santo siempre fue su ayuda. Y dice la palabra que en nuestras debilidades Él se hace fuerte. En nuestras debilidades Él se hace fuerte. Cuando una persona tiene una debilidad, una necesidad por algo, ¿quién es el que sacia esa necesidad? Es el Espíritu Santo. La gente muchas veces piensa que su debilidad es la iniquidad que lleva dentro para pecado, pero no. La debilidad es la necesidad del ser humano de acercarse a la presencia del Señor, y es el Espíritu Santo, esa gracia bendita para llevarnos allí. Nosotros no nos ocultemos más de la gloria del Señor, porque Él la quiere manifestar.
Él quiere manifestar su gloria no como en otra persona, sino como en Cristo mismo la hubo manifestada. Usted mire, lea, observe cómo Jesús anduvo. Y eso mismo quiere el Señor manifestarlo. Esa es la palabra que Él manifestó la gloria donde quiera que iba. Él hacía la obra del Padre, pero había una determinación en Jesús. Y Él decía, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo no vine a hacer lo que yo quiero. Aún en el Getsemaní decía, Señor, que no se haga lo que yo quiero. En otras palabras, Señor, esto es lo que yo quiero. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no así, Señor, se haga, sino conforme a lo que tú quieres. Constantemente Él estuvo dando su vida, diciendo, Señor, soy tu templo, que se manifieste tu gloria. Señor, soy tu templo, que se manifieste tu gloria. Y dice su bendita palabra que Jesús, aun cuando estuvo en la cruz, en el último momento, teniendo la oportunidad de no hacerlo, Él, aún allí, dijo, Señor, está hecho. Todo lo he soportado. Pero ahí Él entregó su espíritu. Antes había entregado su voluntad, su alma al servicio del Señor. Pero en la cruz entregó su espíritu. Entregó su espíritu al Padre y allí murió. Allí se entregó por nosotros. Su cuerpo fue abolido. Su cuerpo a Jesús le costó. Si a usted y yo, solamente por gracia, accedemos a la gloria del Señor, a ser templo del Señor. Si usted ve que a Salomón oró y descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó esa casa, la gloria del Señor quiere llenar su templo, que es casa de Él. Pero usted, ¿qué le va a presentar al Señor? ¿Por cuántos minutos le va a presentar su casa al Señor? ¿Por cuántos segundos le va a ofrecer su mente al Señor? ¿Por cuántos segundos le va a ofrecer su cuerpo al Señor? ¿Por cuántos segundos le va a prestar sus oídos al Señor? Y luego de esos segundos, ¿dónde se va a ir a escuchar con esos oídos? ¿Qué va a ir a escuchar? ¿Qué va a ir a hablar con sus labios? ¿Por cuántos minutos le va a prestar su boca al Señor? Dice la palabra que ese fuego descendió después que Salomón hubo orado. Pero también habían víctimas, habían sacrificios. Sacrificios, y su palabra nos dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. ¿Te duele entregarle algo? Ese es un sacrificio vivo. Ese es un sacrificio vivo. Porque no esperes que ya no puedan más. No esperes que una relación se acabe para entonces decirle, Señor, te entrego esto. No esperes que se destruya tu vida para entonces decirle, Señor, ahora sí te entrego. Entrégale tu sacrificio vivo. Dice la palabra, el joven, acuérdese en los días de su juventud de su Hacedor, para que aproveche su fuerza, para que aproveche la santidad del Señor, para que aproveche su presencia, para que aproveche todo su tiempo en el Señor, todo su tiempo con Él. Habrá un entendido que quiera vivir la presencia del Señor como Jesús la vivió. Habrá alguien que pueda decirle, Señor, yo quiero y necesito entender que ese fuego arda de continuo en mí. No quiero prestarte solamente un minuto, unos segundos, unas horas de culto, unas horas en la noche, unas en la mañana, entregarte mi corazón, sino todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa es una noche donde el Señor nos está llamando a reaccionar. Porque dice su palabra que el Señor la envía para no hacerla volver vacía, sino que cumplir el propósito por la cual envió. Jesús oró de la misma manera que Salomón oró por un pueblo. Jesús oró por nosotros para que tengamos la misma gloria, esa claridad de la majestad de Jesús. Jesús la oró por nosotros. De usted depende si usted desea recibirla o desecharla. Pero Jesús la oró. Jesús anheló que usted y yo lo veamos, como dice la palabra, como en un espejo, y seamos transformados de gloria en gloria por verlo a Él tal como Él es. Tal como Él es.
La gracia de Jesús ya ha sido dada para que nos acerquemos. La gracia de Jesús ha sido dada, pero la palabra dice, no para que hagamos de ella un libertinaje, sino para que tengamos nosotros libertad para decirle, Señor, si ya mi cuerpo es tuyo, si ya mi espíritu es tuyo, si la voluntad que me diste, el alma que me diste, yo te la quiero entregar. Si lo poco que me diste del alma y del cuerpo para hacer como yo quiero, yo te lo quiero entregar. Porque el Señor puede pedir tu cuerpo y tu espíritu en algún momento. Y habrás aprovechado que el alma se deleite en la presencia del Señor por cuánto tiempo. Si tuviera segundos contados en su vida, ¿qué es lo que decidiría hacer? Tal vez correr a ponerse a cuentas lo que no ha hecho en todo un tiempo que ha tenido la oportunidad. O decirle, Señor, yo necesito que mi alma sea restaurada porque yo necesito vivir tu presencia a cada instante. La necesito tanto, necesito vivir ese fuego que consuma mis huesos. Que si me quiere parar el enemigo, que si me quiere parar mi propia carne, yo no deje que mi carne me pare porque tu espíritu arda tan fuerte que lo pueda percibir. Y dice su palabra, que hacia alguno viene a él no le echa fuera. Y esta es una noche para que usted pueda mirar. Si Salomón no que tuvo ese privilegio de hacer una casa, el Señor le respondió una oración. El Señor no está ajeno a nuestras peticiones y necesidades. Y si nuestra oración y nuestra petición es, Señor, hazme consciente de tu presencia, no solo por un minuto, no solo cuando me reúno, no solo en la mañana para que me vaya bien en mi día, sino para que donde quiera que yo vaya, tu presencia me dirija, tu presencia me guíe, tu presencia sea inspiración, tu presencia en mi vida me dé el gozo, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. No por un momento, sino para siempre. Y es esa preciosa presencia que el Jesús como hombre la vivió. La presencia del Espíritu Santo. Y usted dirá, pero Jesús fue diferente. Jesús oró. En otras palabras, si estábamos tan lejos por causa del pecado, Jesús pagó ese precio, rompió ese velo, nos dio gracia bendita. Disfrute la gracia del Señor, pero no para ser como quiera, sino para ser conforme a lo que el Señor quiere hacer con su vida, conforme a lo que el Señor quiere hablarle cada día. Porque si usted y yo se nos abriera el entendimiento de las cosas que hemos desaprovechado y no hemos visto por dejarnos seducir por palabras, por acciones, por intenciones del alma, yo creo que usted y yo lloraríamos amargamente de ver todas las cosas, todas las personas que el Señor le envió a su lado y que en vez de ser una flecha de Dios para que esa alma se restaure, le prestó sus oídos y abrió su boca para ser un alma de las tinieblas, para que esa otra alma ni esté buscando al Señor ahora mismo. Así es que, mis amados hermanos, el Señor contesta oraciones y Jesús oró por nosotros. Jesús oró por nosotros para que la fe no nos falte. También oró por nosotros. Y esa fe es la que nos acerca a recibir la gracia bendita del Señor. Que también esa fe nos acerque a vivir, como dice su palabra, el justo vivirá por la fe. Ahora dirá usted, sí, yo le creo a Jesús. Muéstrame con tus obras que le crees a Jesús. Muéstrale a Jesús con tus obras que le estás creyendo a Él, que Él es tu Señor, que Él es tu Rey, que Él es tu Redentor. Muéstrale a Jesús que de verdad valoras el sacrificio que Él hizo por ti, lo que Él entregó por ti. El justo va a vivir por la fe en Jesús, pero la fe sin obras es muerta. Así es que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios mueva en nuestros corazones las vendas, los velos, los hechizos, las maquinaciones de las tinieblas, porque dice su palabra que nuestros pensamientos tienen que ser renovados
para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nuestra mente, nuestro ser tiene que ser cambiado. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si el Señor le dio la oportunidad a Salomón de levantar un templo y que el fuego de Dios caiga a causa de la oración, cuanto más que su templo y el mío han sido llamados por Jesús, han sido limpiados por sangre. Nuestras vidas han sido limpiadas por la sangre de Cristo. Dice la palabra que cuando nos reunimos, esta sangre nos limpia de pecado. Por eso es tan necesario que estemos unidos como iglesia, no solamente por ir a un culto, sino unidos a Jesús, al cuerpo que Él estableció, porque allí seremos limpios de pecado, de maldad, dice su palabra. Porque esa sangre también nos ha redimido y nos ha acercado al lugar santísimo. Así es que puede usted ponerse sobre sus pies. Y puede cerrar sus ojos.